Amén. Vida cristiana victoriosa. Vida cristiana victoriosa. Tomando en cuenta el capítulo número 6 de Romanos, versículos 1 al 4. Y en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, tenemos este importante mensaje que está dando justamente el apóstol Pablo para puntualizar algunas cosas que tienen que ver con la fe en Cristo Jesús. Así que tenemos esta bendición de tomar en cuenta que nosotros como cristianos tenemos una victoria segura a través de Cristo. Vida cristiana entonces, y es una vida victoriosa. Y dice el texto que ya seleccionamos para esta vez, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Estamos en este tiempo y creo que vale la pena considerarlo. La iglesia ha estado en este último tiempo, este último fin de semana. La iglesia ha estado tratando de puntualizar algunas cosas de mucho valor, de mucha importancia para nosotros como congregación. Y por qué no decirlo que haciendo aquí una proclamación de lo que creemos y de lo que sostenemos como iglesia, también bendecimos a algunas otras personas que nos ven en cualquier parte, ya que no solo la iglesia local tiene la bendición de vernos y escucharnos, sino otras cuantas personas allá lejos están al pendiente de lo que decimos aquí y también están siendo ministradas a través de lo que decimos. Y de seguro pues las personas que nos vean serán bendecidas y mandamos un saludo también a los que nos están viendo allá lejos. Digo lejos porque puede ser en la periferia o puede ser allá hasta el otro lado del mundo, que tenemos la dicha de que gente nos escucha. Así que bendiciones. Tomando en cuenta lo que estábamos tratando de analizar en esta vez, pues estuvimos en el fin de semana puntualizando y justo este día se hizo la otra, 3 ordenanzas de la iglesia. Las 3 ordenanzas de la iglesia que encierran un misterio, el misterio de la salvación. Digo las 3 ordenanzas de la iglesia que nosotros como iglesia en ejercicio cristiano pues estamos tratando de hacer lo que el Señor mandó, porque tenemos una misión y la iglesia pues tiene la misión de predicar el evangelio completo de Jesucristo en el poder y el espíritu de Pentecostés. Y de seguro como una iglesia que practica las ordenanzas, no solamente las cree, no solamente las lee, sino que las practica, entonces la iglesia de esa cuenta, cuando está ejercitándose en lo que la palabra enseña, entonces la iglesia está viva, está activa, y diga conmigo, en victoria. Amén, en victoria. Entonces desde esa cuenta la iglesia se desarrolla en una vida cristiana victoriosa, porque si puntualizamos a través de las ordenanzas que el Señor nos ordenó, nos mandó a hacer, y nosotros las ponemos en práctica, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes saben lo que les he enseñado, pero les dice, pero bienaventurados van a ser cada vez que lo hagan. O sea, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces no solamente se trata de puntualizar lo que creemos y que digamos como iglesia tenemos tantos artículos de fe, tenemos tantos puntos doctrinales, tenemos tantos puntos en cuanto a nuestra estructura ética o doctrina práctica de la iglesia. Si no lo hacemos, si no lo ejercitamos,
Prácticamente somos como un papel periódico que para que tenga vida tiene que haber alguien que active ese periódico y lo lea. Pero el montón de letras no sirve para mucho si no hay quien las lea. Entonces, nosotros nos leen cuando estamos en ejercicio. Es cuando la gente está sabiendo que estamos vivos. Cuando nos miran que vamos, venimos, entramos, salimos, subimos, bajamos. Entonces la gente sabe que estamos vivos, porque sale humo de la casa, que se oyen rumores en la casa, se oyen gritos en la casa, se oye música en la casa. Entonces la gente sabe que esa familia está viva porque está en acción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la casa está sin gente, se nota de lejos, y cuando la casa tiene gente, se nota de lejos. Porque una vez está la gente en casa, aunque solo esté la hermana en casa, por lo menos de repente se le cae la olla y hace plenén en la casa. Por lo menos hace un ruido porque hay alguien vivo en la casa. Entonces, la iglesia tiene que estar así, ejercitándose, porque entonces va a demostrar que está en una vida cristiana en victoria, porque está realizándose como debe. Y fíjense que me llamó la atención estas palabras, porque si puntualizamos las cosas desde las ordenanzas de la iglesia, dijimos que la cena del Señor a nosotros nos ilustra la disposición que tuvo el Eterno en darnos su gran amor y pagar el precio de nuestro rescate. Y también a nosotros los que la practicamos nos da la bendición de poder decir a gritos que tenemos mucha fe en el sacrificio de Cristo y que somos victoriosos a través de Él. A través del lavamiento de los pies, nosotros demostramos nuestra victoria sobre el ego cuando hacemos todo esfuerzo por servir al hermano y disponernos a decir: hermano, te demuestro que te amo y estoy resuelto a servirte en esta práctica que estamos llevando a cabo. Y lo hacemos con mucha alegría y gozo, como dice la canción. Entonces, tenemos nosotros que ver que el lavamiento de los pies nos ilustra también la disposición del Eterno, que a través de Jesús vino a servirnos a nosotros. Dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no para ser servido. Él vino para darse en rescate por muchos. Y nosotros pues de esa forma ilustramos el ministerio de Cristo, que fue un ministerio de victoria. Y a través del bautismo en las aguas pues damos a conocer a través de una pocita con agua que nos hunde hasta acá. Entonces ilustramos una sepultura en la que abandonamos nuestra vieja manera de vivir y inauguramos una nueva manera de vivir. Se cree que los bautizados en Cristo Jesús tienen un comportamiento distinto a los que no lo son. Y esto pues tenemos que puntualizarlo cuando lo vemos desde la vida cristiana en victoria. Y me llamó la atención cuando estaba viendo el texto, porque Pablo está haciendo enfoque sobre que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. O sea que si Cristo fue bautizado y Cristo fue a la cruz, la palabra bautismo aquí equivale a que somos cubiertos en total, porque la palabra bautismo, la palabra bautizar significa sumergir la totalidad de la persona o también empaparse, y viene de una idea de los curtidores de pieles que para asegurarse que las pieles quedaban bien tañidas con el color que ellos querían, tenían que enterarse que el cuero era sumergido en las especias que ellos querían aplicar para que en sí quedara del color y del toque que se necesitaba. Y estoy mencionando la suela que se ocupa para hacer el calzado. Entonces, la idea viene de por ahí, de que tenían que hundirlo por completo para que no quedara nada de la pieza con otro color. Y ahí viene la idea de sumergir la vida, la idea de cubrir por completo. Se cree que todo aquel que se hunde en Cristo es regenerado, es cambiado por completo. Y el misterio de la cruz vino a hacer eso. Y el misterio de la tumba también, porque se cree que Cristo Jesús tomó nuestra humana manera de vivir y la sepultó juntamente con Él en la tumba.
Y con la resurrección de Cristo también inauguró la victoria de nosotros los creyentes. Y de esa cuenta es porque yo puedo decir, no tengo pena de morir. Y lo que Pablo decía, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué no lo hay? Porque Cristo Jesús llevó el peso del pecado a la cruz, pero también llevó todas las maldiciones a la tumba. Y cuando Él resucitó, resucitó glorificado. Y dijo que todos aquellos que en Él fueron cubiertos también tienen la bendición de alcanzar la fe, por la fe, esa bendición de ser regenerados. Y ahí es donde pensamos nosotros que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, pues fuimos bautizados en su muerte. Quiere decir que somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Se cree entonces que estas prácticas, y no las quiero referir simplemente porque no hay otra cosa que decir, sino para que algunos de los que no hemos escuchado este tema en última hora, pues podamos entender que la vida de nosotros se resume en una bendición tremenda que tenemos en Cristo. Sin Cristo estuviéramos muertos en delitos y pecados, pero con Cristo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, San Juan 10:10. Y dice también que Él vino para salvar, para buscar lo que se había perdido, Lucas capítulo 19 y versículo 10, si no estoy mal. Entonces, allí tenemos las referencias en las que el cristiano debe apuntar a una vida de victoria. Yo no tengo ninguna razón para estar triste en cuanto a mi salvación o a mi futuro. Yo creo que puedo estar seguro que mi futuro está bien establecido para un porvenir con el Señor. Yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Sé dónde estoy. Y como cristianos tenemos esa suerte y esa bendición. Porque la vida cristiana y victoriosa no solamente tiene que ver con haber aceptado que Cristo es nuestro Salvador, sino tener la convicción de que si hoy el Señor viene por su pueblo, por la iglesia, o si hoy nos tocara morir, no hay pena, no hay nada. Y que podamos decir, como dijo San Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, eso me viene como ganancia. Amén. Eso dijo el apóstol Pablo. Eso significa tener convicción de que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. La pregunta es, ¿será que todos tienen esa convicción? Se cree que todos los que han sido creyentes o han creído en Jesucristo, se cree que ellos van a tener una vida con convicción de que si Cristo viene hoy o la muerte viene por ellos, el cielo es nuestro lugar. ¿Y acaso no es gran logro y no es una gran victoria saber que si Cristo viniera hoy tenemos acertado estar con Él? ¿Es o no es una victoria eso? Y el tener la certeza, el tener la seguridad, tener la satisfacción, tener el placer de saber que si Cristo viene por mí, pues allá estoy. Si Cristo me deja acá, pues acá estoy hablando de su palabra y tratando de vivir para Él los días que tenga, con la convicción de que muerto o vivo soy del Señor. Y eso es tener victoria. Nosotros podemos hablar que el fracaso para nosotros no existe. ¿Hay momentos difíciles en la vida? Sí, pero eso no tiene que ver con nuestra fe. Tienen que ver con las situaciones que nos rodean, a veces el trabajo, a veces las cuestiones familiares o a veces nuestros anhelos que en alguna ocasión se van a convertir en frustraciones porque no logramos lo que queríamos, pero eso es asunto de esta vida del día a día. Pero en cuanto a la fe, tenemos la plena certeza de que tenemos a Cristo en el corazón, somos libres para la gloria de su nombre y que el cielo es nuestro lugar. El lugar donde Dios está también es una oferta para los creyentes en Cristo Jesús. Y tener la certeza, la felicidad, la seguridad, eso es vivir la vida cristiana de manera victoriosa. Y que podamos estar cantando, y como dijo el salmista, él decía, bendeciré al Señor solo cuando me vaya bien en los negocios. Amén. ¿Cómo decía el salmista?
Bendeciré al Señor en todo tiempo. No solamente cuando me vaya bien con mi matrimonio, no solamente cuando me vaya bien en mi trabajo, no solo cuando me vaya bien en el negocio o en la tienda o en donde quiera que sea, en la empresa. No, Él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Significa en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en lo que nos toque hacer. Estando gorditos, estando flaquitos, tenemos que bendecir al Señor, y eso significa tener una vida cristiana victoriosa. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta todo eso, porque la vida cristiana victoriosa es un estilo de vida. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente. La vida cristiana victoriosa es un estilo de vida, o sea, se nota a kilómetros. Amén. Se nota. La vida de la persona se pronuncia por lo que la persona es y hace. Por ejemplo, las personas que tienen mucha plata lo demuestran en su estilo de vida. ¿O no es así? Si tengo bastante plata, lo demuestro en mi estilo de vida. Vamos a hacer despensa con una persona que tiene mucha plata. Va una persona de escasa plata a hacer despensa y se va a notar la diferencia, porque lo que compran los que tienen poca plata solamente son frijolitos y maseca, mientras que los que tienen bastante plata compran una diversidad de cosas que uno dice, yo no sabía que eso era para consumo. O sea que el estilo de vida que tienen las personas lo demuestran en la calidad de vida que ellos tienen. El carro que andan llevando los que tienen bastante plata no se parece con el carro que anda llevando el uno que tiene poca plata. Amén. Y eso habla de estilo de vida. Los profesionales no se parecen con los iletrados. O sea, el estilo de vida se arma de acuerdo a lo que uno es y aprende a hacer. ¿No estoy diciendo algo o sí? O sea, que podemos notar la clase de personas en su forma de ser. Se conoce la gente que es de aldea y se conoce la gente que es de pueblo. ¿Es así o no es así? Bueno, se conoce la gente. Entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, yo quisiera preguntarles, ¿la vida cristiana cómo se debería vivir? ¿Como de la tierra o como del cielo? ¿Cómo se debería vivir? Como del cielo. Y cuando decimos el Salmo, la oración del Padre Nuestro decía, venga tu reino, como se hace en el cielo, que también se haga aquí con nosotros en la tierra. O sea que la tierra y el cielo tienen que estar conectados. Y el estilo de vida que tienen los creyentes debería ser un estilo notable. Que la gente se dé cuenta que somos diferentes. No en nuestros caprichos, sino en nuestra buena conducta. Porque de lejos se siente. Yo quisiera decirles que si alguien cristiano se sienta a la par de una persona inconversa, se puede notar la diferencia en el aroma que despide su cuerpo. El ser humano que fuma con el que no lo hace se distinguen. Y aunque no esté fumando frente a nosotros, pero lo que suelta su cuerpo, despide su cuerpo, se nota. O sea que se puede distinguir, mis hermanos, la forma de vida. Y usted dirá, ¿por qué está hablando de esas cosas? Porque tenemos que entender lo práctico para entender lo difícil. Y aquí tendremos que conocer que la vida del cristiano debe ser un estilo de vida que la gente diga, ese asiste a la iglesia. Ese es así, porque asiste a la iglesia. Y hay un sinnúmero de cosas que tenemos que enseñar para decirle a usted cómo debería vivir el cristiano que de verdad es cristiano. Y hay varias referencias bíblicas que las vamos a obviar hoy, pero hay muchas cosas que demuestran quién tiene una vida como estilo en el aspecto de su conducta. No solamente vamos a la iglesia a los momentos que hacen culto, porque la iglesia se abre 2 veces por semana, 4 veces por semana, en algunos casos los 7 días de la semana, pero solo se abre el templo durante las noches, durante las tardes, y las demás horas, ¿dónde las pasamos? Pues las pasamos o en el trabajo o en la casa. Entonces, lo que se dice que somos en casa es lo que realmente somos. Y ahí es lo que tendremos que entender el estilo de vida. Y aquí pudiéramos ver que si hablamos del estilo de vida del cristiano, que mediante la fe en el sacrificio de Cristo y como resultado de hacer al Señor o hacer a Jesús Señor de su vida, quiere decir que el cristiano
trata la manera de buscar la voluntad de Jesucristo, porque como Él es su Señor, Él se somete al señorío de Cristo y por tal razón el cristiano posee autoridad para vencer al poder del pecado. O sea que el creyente posee autoridad para vencer al poder del pecado. Yo platicaba con alguien hoy y le decía, la iglesia está conformada por familias. Y pensando como en una gran tabla formada de cuadritos. Es un gran cuadro. Vamos a pensar en este gran cuadro. Pero está formada de cuadritos de 10 centímetros de espesor cada cuadrito. Entonces, un cuadrito es una familia, otro cuadrito es otra familia, otro cuadrito es otra familia, y entre todos los cuadritos formamos un gran cuadro. Y es fácil comportarnos bien en el gran cuadro, porque aquí nadie se mete con nosotros. No dan ganas de decirle una gran palabra a ninguno porque no nos provocan. Aquí no dan ganas de decirle, hijo, no sé qué a la gente, porque aquí solo hijos de Dios hay. Y como todos lo pensamos, entonces no nos provoca ninguna molestia. Así que no es difícil vivir la vida cristiana aquí adentro. Pero sí es difícil vivir la vida cristiana las horas que pasamos en casa. Porque los hijos nos provocan unas molestias que nos dan ganas de decirles, ¿qué te pareces a tu papá? O le decimos, es que sos un gran, y nos imaginamos así como unas grandes orejonas hacia arriba. Y que la gente se está dando cuenta que el papá de nuestros hijos tiene unas grandes orejas así. Porque estamos diciendo que sos un aquí y le mencionamos al patojo lo que sabemos que es. Entonces, la gente se está dando cuenta realmente de nuestro comportamiento. Es que en la casa, entonces, es donde de la verdad se ve la autoridad que tenemos en la vida cristiana. Y yo decía hoy que la iglesia es como somos en casa. ¿Queremos conocer la iglesia? Veámosla en la casa. No es aquí en el templo. La iglesia se conoce en la casa. Hay que ir allá a los momentos que nadie sabe que el pastor va a llegar. Hay que llegar sin avisar para ver cómo están vestidos y qué dicen, qué están viendo en la televisión. Y usted dirá, ¿por qué se metió por allí? Porque la vida cristiana victoriosa es un estilo de vida que tiene autoridad para decirle al pecado, no puedes conmigo porque yo soy creyente. Amén. Es en la casa cuando se nos dan ganas de hacer cosas que no deberíamos y decimos no porque yo soy hijo de Dios y por lo tanto digo no a tal cosa. Es allá. Es en el trabajo cuando nos queda mal a alguien. Es en el negocio cuando a alguien se le fue la mano, llegó alguien a pagar con un billete de a 200 y yo lo confundí con uno de a 20. Él pidió vuelto y yo dije no, si es que estaba cabal. Y yo me di cuenta que no estaba, o sea, me di cuenta que se equivocó y me quedo tranquilo diciendo es una bendición de Dios. O sea, cuando pensamos en esas realidades de la vida, nos damos cuenta que el creyente con su estilo de vida tiene, diga conmigo, autoridad para vencer al poder del pecado. Porque es pecado tomar lo que no es de nosotros. Entonces, cuando la conciencia nos dice, no, eso no está correcto, y uno dice, hey, venga para acá, usted se equivocó. El billete que me dio no es del valor que usted pensaba. Y él le dice, disculpe, me había equivocado. Es que los traía juntos. Y entonces, allí es donde empezamos a vernos nosotros en la calidad de vida que tenemos. Y entonces yo puedo decir, cuando soporté la tentación, puedo decir, gracias Señor, porque tuve poder y autoridad para vencer esta tentación. Y solo estoy poniéndole pequeños ejemplos, porque hay otra gama de cosas, mis hermanos, que toca a nuestra puerta y está en nosotros con el estilo de vida que llevamos en pensar que el ojo del Señor está sobre los hijos de los hombres, mirando a los buenos y a los malos para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, cuando nos damos cuenta
de que Él nos está viendo y que el enemigo nos está poniendo a prueba, entonces decimos, no, el mal no puede contra nosotros, porque nosotros poseemos a través de Cristo la autoridad para decir no al pecado. Me lo estoy dando a entender, porque es un estilo de vida. El que tiene letra en su cabeza sabe que 1 más 1 es 2. Pero el que no tiene letra en la cabeza, usted le dice 1 más 1 es 5. Y le dice, porque no sabe. 1 más 1 es 7. Porque no sabe, pero el que sabe letras dice, no, 1 más 1 es 2. Sí me doy a entender. O sea que el cristiano que tiene una vida victoriosa puede entender lo que está pasando en su entorno. Sabe cuando hay bendición y sabe cuando hay tentación. El cristiano sabe cuando las cosas le llegan para probarlo y sabe cuando tiene la autoridad para decir no a la tentación. El cristiano lo sabe. Y si el cristiano puede actuar en lo que sabe, entonces él mismo arma un estilo de vida que no hay necesidad de estar diciendo ¿cuántos se quieren reconciliar? Y todo el mundo dice sí, me voy a reconciliar porque sabe que cayó en un sinnúmero de tentaciones. Entonces el cristiano sabe que puede vencer la tentación. Mira al Calvario, mira al Cristo crucificado y dice, Él me dio autoridad para decir no a la fuerza del pecado. Así que, mis hermanos amados, es necesario que cada uno de nosotros tengamos conciencia de que la vida cristiana victoriosa es un estilo de vida en el que se recibe autoridad para vencer el poder del pecado. Solo les mencioné algunas cuantas cosas porque cuando hablamos de pecado son varias cosas que acontecen en la vida del ser humano. La vida cristiana victoriosa también se adquiere mediante el arrepentimiento y las obras consecuentes a una vida regenerada. ¿Qué siente un corazón cuando hace algo que es incorrecto? El cristiano de verdad, ¿qué siente? Un toque de conciencia. Y dice, pero se queda ahí, solo con, hice mal, se queda ahí. No, el cristiano que tiene una vida consciente de la victoria que tiene en él mismo a través de Cristo, cuando sabe que falló, inmediatamente lo arregla. ¿Y cómo lo arregla? Pues cayendo de rodillas delante del Señor, o por lo menos levantando sus manos al cielo y diciéndole al Señor, Señor, por favor, perdóname. Me duele lo que hice y no quiero volver a hacerlo. Así que perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. O sea que la vida del cristiano no es aquel que pecó y dice, ojalá no se dé cuenta el pastor. Y de repente volvió a pecar y dice, ojalá no se vaya a dar cuenta el pastor. Y recuerdo una vez una hermana de la iglesia que era bastante brincona en la iglesia y a veces quería poner normas y nosotros tuvimos bastantes complicaciones con esa persona. Una vez llegué a visitarle como eso de las 4 de la tarde. Había en la Radio Corona, que se escuchaba en aquel tiempo, había un programa que le decían El Gavilán, de las 4 de la tarde. Y cuando yo llego a visitar a la hermana que era de los brinconcitos en la iglesia, me di cuenta que con razón era brinconcita porque escuchaba El Gavilán. Ella se sintió mal cuando el pastor entró a la casa y comenzó, mire, y empezó a llamar a uno y a otro de los muchachos. Ella no tenía ninguno en la casa, estaba sola. Sus hijos andaban todos trabajando. Pero ella que empezó a llamar a todos como para culpar a alguien que había encendido el radio escuchando lo que no tenía que escuchar. Cuando ella se dio cuenta que yo vi, le dije, no tenga pena, dele más volumen a su radio, que solamente llegó un hermano suyo. Y ella se le venían colores y se le iban colores. Hermanos amados, una vida así no es una vida cristiana victoriosa. Gente que solo tiene pensado que ojalá no se dé cuenta el pastor, ojalá que no se den cuenta los hermanos. Esa gente está equivocada consigo misma. Se cuida de los hombres, pero no se cuida del que le está viendo. Entonces, en el amor del Señor tenemos que entender que la vida cristiana se vive en victoria cuando yo tengo el poder. Porque se me vino la tentación y no pude con ella, pero tengo el siguiente paso. Fallé, pero hay alguien que me perdona. Y dice la palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre y a Jesucristo el justo. ¿Qué hace el cristiano cuando sabe que falló?
pide perdón inmediatamente y le dice: Señor, por favor, perdóname. Porque él está seguro que alguien dio su vida por él y en Cristo está revestido. Por lo tanto, fallarle a aquel que le ama tanto no puede ser algo placentero. Por lo tanto, la persona dice: no, yo tengo que pedir perdón. Y algunos se atreven a decir: pastor, ore por mí, me quiero reconciliar. Es saludable que usted lo haga para sentir paz en su corazón y alivio con Dios cuando sucede en su vida. Lo que no es saludable es que usted se quede en una vida diciendo: no, ninguno se dio cuenta que fallé, así que no ha pasado nada. Usted piensa que no ha pasado nada, pero sí ha pasado mucho. Tenemos que entender entonces que la vida cristiana victoriosa se vive a través del arrepentimiento. Ustedes han oído hablar acerca de que David era conforme al corazón de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Han oído eso? La pregunta es: ¿falló David o no falló? Sí, falló muchas veces. Pero David no se quedaba así tranquilo cuando fallaba. Inmediatamente caía delante del Señor pidiendo perdón por su falta. Y eso es lo que le encantaba al Señor cuando decía: no, este no puede pecar tranquilo. Cuando él falla, sí, inmediatamente arregla el problema pidiendo perdón. ¿Y cómo no va a estar contento Dios con una persona que reconoce sus errores? Porque quiere estar en paz con su Hacedor. Esa persona es una persona que tiene poder y tiene victoria porque se da cuenta de su errancia e inmediatamente la corrige. En mi poca vida cristiana que tengo, conocí a un señor que llevaba 45 años de estar en la iglesia y me dice: yo nunca le he pedido perdón al Señor desde que me convertí, tampoco me he reconciliado, nunca he caído. Pero una persona que llegaba al culto solo a dormirse, nunca escuchaba el mensaje, nunca decía amén, nunca se gozaba. Él tocaba su guitarra vieja que tenía de cajón y había veces que hasta él se le olvidaba que estaba acompañando el culto y se dormía con la guitarra en la mano. Esa vida no es victoriosa. La persona debe haber tenido experiencias de algún tropezón y luego decir: no, no se siente nada de agradable este tropezón, lo voy a corregir a través del arrepentimiento y buscar de nuevo el perdón del Señor. Espero que estemos comprendiendo qué estoy tratando de decir. No es no fallar, sino es saber qué hacer cuando llegó el momento de fallar. No pudimos de otra. Y nos tocó y caímos, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar tirados. Inmediatamente nos levantamos, nos sacudimos la ropa o la rodilla y luego decimos: bueno, menos mal que no me lastimé. Y allá vamos adelante. La vida cristiana es así. Y la idea es el tal de llevar una vida que agrade al Señor por ser un amoroso Dios para con la persona y otorgar el perdón de pecados mediante el sacrificio de Jesús. Cuando el cristiano se da cuenta que falló, inmediatamente mira al Calvario. Y en el Calvario, por la fe, hay una persona diciendo: no tomes en cuenta sus faltas, perdónalas porque no saben lo que hacen. Y el perdón otorgado desde la cruz del Calvario, por la fe, otorga paz al corazón. Hermanos, en el Señor necesitamos ver a Jesús con los brazos de amor extendidos. Y si fallamos una vez, nos equivocamos, cometimos un yerro, entonces tenemos que entender que el Señor nos va a ayudar y nos da la reprensión primera para que abramos nuestra boca y decir: perdóname, Señor, no lo quiero volver a hacer. La vida cristiana victoriosa se logra evidenciar cuando se vive bajo la dirección y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llega a nuestra casa y nos recuerda que hoy es miércoles, nos recuerda que hoy es domingo, nos recuerda que hoy es lunes, nos recuerda que hoy es martes, nos recuerda que hoy es jueves, nos recuerda que hoy es viernes, nos recuerda cualquiera sea el día en el que se congrega la iglesia. Y luego dice: yo tengo que estar en la iglesia hoy. Y allá comienza a tirar todo por un lado y dice: tengo que estar en la reunión de hoy. Entonces el cristiano asume que necesita reconocer que el congregarse es parte de la salud espiritual. Alguien dijo por ahí, no digo quién porque no recuerdo, pero alguien dijo por ahí que el primer paso que empieza a revelar que la persona se comienza a enfriar espiritualmente es cuando ya no le interesa congregarse.
Cuando la gente ya no siente necesidad de congregarse, se quedó 1, 2, 3, 5 veces. Y cuando le preguntan, ¿qué pasó mi hermano? Él dice, es que mucho trabajo. Estoy muy cargado, muy ocupado, que mis estudios o no sé qué. Cuando la persona comienza a ver otras prioridades antes que congregarse en la casa, dice este amigo, está empezando a retroceder en su vida espiritual. O sea que la primera señal de que una persona está fracasando espiritualmente es cuando empieza a no sentir necesidad de congregarse. Y usted dirá, a mí me ha pasado algunas veces. Sí, a todos nos ha pasado eso. No hay santo que no peque. Justos no hay ni siquiera uno. Eso quiere decir que todos nosotros en algún momento hemos pasado por un enfriamiento espiritual. ¿O seré el único? Algunas veces hemos pasado por enfriamiento espiritual y nos hemos retirado 1 semana de la iglesia, 2 semanas, 1 mes. Pero de repente el Señor dice, yo ya tengo 1 mes de no ir a la iglesia. No, ¿qué me está pasando por Dios? Y comienza otra vez a calentar motores y de repente allá va para adentro. Yo le quiero decir con toda certeza, ese que le anuncia que tiene que empezar a calentar motores de nuevo se llama Espíritu Santo. Y solo estoy tratando de poner cosas bien sencillas. El Espíritu Santo es quien ayuda a la persona para que se aparte de toda falsedad y viva para Dios. Entonces, mis estimados, la vida victoriosa la vida cristiana victoriosa se logra cuando evidenciamos que vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa a perdonar, a hacer las cosas bien. Y cuando lo estamos logrando, es que estamos siendo victoriosos en Cristo a través del Espíritu Santo. Él es nuestro Paracletos. ¿Y quién es el Paracletos? La palabra Paracletos equivale a alguien que te ayuda. Y según Pablo dice que cuando ni siquiera hayamos qué decir en oración, dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles. Aún ni siquiera tenemos palabras para orar, pero el Espíritu Santo me dice, no importa si no tienes nada que decir. Hoy es culto de oración y vas a ir. Y allá viene uno de mal paso, de mala gana para la iglesia. Y viene y se arrodilla en esa banca o se arrodilla por allá en la esquina. Y de repente empieza a sentir un susurro que es su corazón y de repente da un grito. Y de repente comienza a llorar. No sabe por qué está llorando, pero el Espíritu Santo está dirigiéndole a una relación con su Padre. De manera simple. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana son pasos acertados mediante la dirección del Paracletos. Quien le levanta los brazos cuando usted ya no tiene fuerza, le levanta los brazos para decirle, vamos por aquí, es el camino. Y usted dice, bueno, aunque sea de mala gana al principio, de repente enciende el motor y allá va usted que quien lo para la gloria del Señor. Entonces tendremos que entender también que la vida cristiana victoriosa es posible cuando se vive con los ojos puestos en las cosas del cielo, no en las de este mundo. Pregunto, ¿para dónde va la iglesia? Vamos a ver, ¿para dónde va la iglesia? ¿Dónde está Cristo sentado según la palabra? Está arriba. Dice la Biblia que el Hijo del Señor, el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre. Eso creemos nosotros. Creemos que Jesucristo vino nacido de la Virgen María, que fue martirizado, fue muerto y sepultado, pero resucitó al 3er día y ascendió al cielo y ahora dice que está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar cómo se vive la vida cristiana victoriosa, tenemos que pensar en aquel que vino, pero también subió y se constituye en nuestro intercesor y que nos está esperando con los brazos abiertos cuando lleguemos ante Él. Entonces, eso nos permite, aunque sea cayendo y levantando, nos levantamos en el nombre del Señor mirando el gran supremo llamamiento, el gran premio que tenemos al final del camino. Y eso nos debe motivar. Es que hay muchos problemas aquí en la tierra, pero los problemas no son con Dios. Los problemas son con la gente, los problemas son con la sociedad, los problemas son con lo que nos pasa en el día a día. Entonces ponemos nuestros ojos al cielo y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Entonces la vida cristiana victoriosa se tiene cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dejamos de ver los problemas como prioridad y empezamos a ver a Cristo como nuestro ayudador. Y empezamos a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo recuerdo a una señora mucho antes, yo estaba pequeño, tal vez unos 10 años, 12 tal vez. Ella estaba toda malita, pero toda malita. No voy a decir qué tenía porque de repente un hijo de ella me va a ver y no le va a gustar. Pero malita. Y pasaba ahí cada vez que habían tiempos especiales. Y ella pasaba a decir, hermanos, fíjese que mi copa está rebosando. Aunque mi cuerpo esté enfermo, mi espíritu está vivo para con Dios. Y la mujer siempre decía esas mismas palabras. No sé si se las aprendió, pero ella decía, aunque mi cuerpo esté enfermo, pero mi copa está rebosando. Quiere decir que ella no ponía sus ojos en la enfermedad y le costaba llegar a la iglesia. Pero cuando daban el tiempo para los tiempos especiales, ella enfilaba y decía, hermanos, aunque mi carne está enferma, pero mi espíritu está vivo, mi corazón está rebosando de gozo. Porque el cristiano que vive la vida victoriosa no pone los ojos en las cosas de la tierra, pone los ojos en las cosas del cielo. Y esa esperanza le hace mantenerse en victoria. Y esta iglesia dice que estamos prosperados y en victoria. Y con el poder del Espíritu Santo, pura vida. Amén. Así que hermanos, en el Señor tenemos que estar pensando en que la vida cristiana victoriosa no es la que está carente de problemas, sino es aquella que vence los problemas con el amor y el poder del Señor. La vida cristiana victoriosa se puede realizar siempre y cuando tengamos a Jesús como el modelo perfecto a seguir. Y quisiera preguntarles, ¿con cuántas maldiciones Jesús se expresó en el momento que lo estaban martirizando? Cuando le metieron aquella lanza en su costado, ¿qué mala palabra se le salió? Ya te veré. Tu consecuencia la tenés en el infierno, hijo no sé qué. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pregunto, ¿será que no sabían ellos lo que estaban haciendo? ¿No era un ser humano el que estaban martirizando? ¿No sabían ellos que él tenía que morirse, el que estaban crucificando? Pero él dice, no saben lo que hacen, ¿no? Perdónalos, Padre. Entonces tenemos que tomar a Jesús como modelo. Jesús soportó muchas dificultades. Jesús soportó muchos problemas. Si habláramos de pobreza, díganme ustedes si conocen que Jesús haya tenido su propia casa. ¿Alguien recuerda que hayan llegado los discípulos a disfrutar en la casa, en la propiedad de Jesús? En su patio había un jardín de las mejores flores y ahí reunió a sus discípulos, ahí reunió a su junta de consejo, ahí reunió a su junta representativa. ¿Dice la Biblia algo al respecto? Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Tanta fue la humildad de nuestro Señor, que aún Él, siendo el creador de todas las cosas, dijo que las cosas perecederas no tenían tanta importancia. Amén. Así que Él mismo se reconoció como alguien que no tiene dónde poner su cabeza para descansar. O sea, no habían 2 metros por 1 en el suelo para que Él se pudiera recostar, que Él pudiera decir, es mío. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza extrema! Pero el asunto es que para él sabía que el planeta solamente es un puntito en el universo. Y aferrarse a un puntito del universo cuando todo el universo era propio no tendría sentido. Y aferrarnos nosotros a un puntito del universo en el que vivimos, un pedacito de tierra que apenas son 20 por 10 nuestro terreno. Y nos aferramos a ese pedacito de tierra
perdemos la vida eterna a causa de ese pedacito de tierra. Y hay de aquel que se meta a mi terreno porque le voy a meter la policía. El creador de todas las cosas se atrevió a decir: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque para Él no importaba dónde recostar su cabeza en esta tierra, porque Él es el dueño de todo. Y oiga, mi hermano, lo que le voy a decir: no tenemos que perder la cabeza por lo poquito que tenemos en esta tierra, porque en el cielo hay una mansión para todos los fieles creyentes, y allá no hay necesidades como las necesidades que se tienen en esta tierra. ¿Qué pasó con Jesús después de haber padecido tanto? Dice la palabra del Señor que el mismo que le permitió sufrir, el Padre le permitió sufrir tal situación por tal de salvar a muchos y llevarlos a la gloria. Pero dice que después de todo eso, lo puso en un sitial de honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sabe que dice la palabra del Señor en cuanto a los vencedores. Y dice que al que venciere se le va a dar una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que solo lo lee el que recibe ese nombre. O sea, mis hermanos, ustedes tienen derecho a un lugar precioso en el cielo para gozar con Jesús por la eternidad. Así que por eso tenemos que ver a Jesús como modelo a seguir, no aferrarnos en lo perecedero, porque lo eterno tiene mucha más importancia. Espero que estemos tratando de entender lo que estamos diciendo. En definitiva, la vida cristiana victoriosa hace evidente que el cristiano no pierde su esperanza en la vida eterna, la cual está asegurada en Cristo Jesús. Está asegurada en la victoria de Cristo. Nosotros tenemos nuestra victoria ganada a través de Cristo Jesús. Entonces tenemos que llegar al final diciendo: perseveraremos en la gracia de Dios y renunciaremos a la vida de pecado, teniendo siempre presente que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con Él para muerte del viejo hombre, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, con la esperanza de vida eterna. Y quiero terminar diciéndoles: es posible que tengamos momentos difíciles en esta vida. Porque ¿quién es de aquellos? Pablo mismo dijo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién padece y yo no padezco? Él dijo: he aprendido a contentarme cual sea mi situación. He aprendido a tener bastante y he aprendido a tener escasez, dijo Pablo. O sea, mi situación no importa, pero Él dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que está aquí, ni lo que está allá, ni ángeles, ni principados. Él dijo: nada me ha podido separar del amor de Dios. Y entonces tendremos que entender que es posible que tengamos un sinnúmero de dificultades, pero cuando alzamos nuestros ojos a la cruz de Cristo, y vemos al Cristo crucificado con sus brazos abiertos para darnos la bienvenida cuando allá se pase lista, entonces empezaremos a vivir la vida y a disfrutar que pronto ya no estaremos aquí y estaremos para gozar con el Señor para siempre. Así que cada uno de nosotros siga adelante a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, y podamos decir en esta vez, digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo hizo por mí lo que hizo por amor, yo tengo que hacer por Él y hacerlo por amor también. Si Él me amó tanto que me hace su hijo, yo tengo que amarlo mucho y decirle: es mi Padre. Y entonces viviremos la vida cristiana de manera victoriosa. Que la paz del Señor sea en cada uno de nosotros y que esta vez hayamos sido confortados y animados. No importa la circunstancia que estemos viviendo, el tiempo es corto y es pasajero. Pronto dejaremos de sufrir las inclemencias de esta vida. Pronto dejaremos de sufrir los golpes que nos da esta misma carne a la que cuidamos tanto. Pero sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos con el Señor una casa, que esa casa no es hecha por manos de hombres y es eterna en los cielos. Y allá va a estar cada uno de aquellos que fueron fieles hasta el final de su carrera. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión que hemos tomado para este día.
Yo te pido por el amor bendito de nuestro Salvador, que esta palabra pueda refrescar la memoria y la vida de cada uno de nosotros y nos pueda motivar a vivir la vida que tú realmente quieres que vivamos. Claro que tenemos un sinnúmero de dificultades y a veces nosotros nos entretenemos una y otra vez poniendo nuestros ojos en lo que tenemos enfrente. Y a veces los problemas de la casa, los problemas del trabajo, los problemas de la escuela, los problemas de la ciudad, a veces los problemas de la vecindad, los problemas de cualquier lado nos hacen perder el enfoque y perder la vida que nosotros tendremos que llevar. Ayúdanos, Padre, a demostrar que sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Sabemos quién es el que nos acompaña en el día a día y sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas. Ayúdanos para asirnos de esas promesas y confiar que un día no lejano tendremos el resultado de nuestra perseverancia y un día recibiremos la bienaventurada bienvenida cuando se nos diga: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y que nosotros tengamos la dicha y la bendición de saber que era poco lo que nos habían informado, pero que era mucho más lo que tú tenías para nosotros, y que después digamos: por poco y me perdía esta bendición, pero gracias a la misericordia de Jesucristo, gracias a la intervención del Espíritu Santo, yo pude ser un cristiano con una vida victoriosa. Y por la victoria en Cristo y por la victoria que yo pude tener a través de la fuerza que da el Espíritu Santo, yo pude al final disfrutar de lo que está preparado para mí. Ayúdanos para mantenernos en esta vida y llevar siempre una vida de triunfo en triunfo, esperando que aquel día tú perfecciones la obra que has empezado a través de Jesucristo. Gracias por la palabra que hemos leído esta vez. Ayúdanos y ministranos, y te lo pedimos siempre por los méritos benditos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.